Y como siempre, daros la bienvenida a todas aquí a los encuentros del alumnado de la Fundación SESPOL. Como siempre, os recuerdo que estos encuentros los hacemos gracias a nuestro alumnado, participante de los másteres de posgrado que tenemos, como una forma de práctica, en la que, bueno, pues nuestro alumnado tiene que desarrollar un tema que pueda haber elegido. Y nosotros aprovechamos un poco dentro de nuestro eslogan del conocimiento sexual nos hará libres para promocionar ese conocimiento a la mayor población posible. Por lo tanto, también vamos a grabar la sesión y la vamos a subir a YouTube, con lo cual si alguien no quiere participar, pues con no participar en la sesión estaría solucionado. Así que nada, vamos a comenzar. Comenzamos con Vanessa Gomariz, que nos trae hoy un tema de emociones. Así que, Vanessa, el espacio y el tiempo tuyo, adelante. Somos todo oídos. Gracias. Bueno, como ha dicho Roberto, soy Vane. Soy trabajadora social, me especialicé en educación emocional, en género, y para cerrar el ciclo estoy haciendo el máster de sexología, que creo que tiene todo mucha relación. Y el tema que traigo es la importancia de las emociones en la sexualidad y también cómo vivimos nuestra sexualidad desde nuestras emociones, ¿no? Porque muchas veces pues, no somos conscientes desde qué emoción estamos sintiendo y viviendo nuestra sexualidad. Para esto sí que me gustaría hacer como pues, una tertulia bastante participativa, ya que creo que el aprendizaje siempre es conjunto y cuanto más opiniones tengamos y más vivencias tengamos es mejor. Entonces sí que me gustaría que participarais en la tertulia. Y como hablamos de emociones, me gustaría saber cómo estáis, ¿no? Pues un poco para ver la energía del grupo y cómo estamos pues a estas horas de la tarde. Así que quien quiera expresar cómo se encuentra ahora mismo, agradecida estaría. Bueno, Vane, compañera, yo estoy nerviosa porque luego me toca a mí. O sea que ahí te lo dejo. Bueno, yo aparte de daros ánimos a las dos, que seguro que lo hacéis genial, yo estoy premenstrual perdida, llevo todo el día riéndome y con ganas de llorar todo el rato, así que estoy como en un vaivén de emociones, yo creo. En esa montaña rusa. Pues yo estoy un poquito cansada, pero con ganas de escucharos. Gracias. Yo estoy como muy a gustito aquí en casa porque justo me vino la regla hoy, entonces como que me he preparado aquí mi infusión, mi sofacito y a escuchar las tertulias vuestras. Así que a gusto. Qué bien. No sé si alguien más quiere participar de las personitas que no tienen cámara. Bueno, pues voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, la presentación, como habéis visto todas en el Instagram y demás, es de las tripas a la piel, bueno, pues un poco simulando también que las emociones donde más se sienten es en la tripa, ¿no? Ese impulso que nos lleva a la acción. Y pues eso, desde qué emociones vivimos nuestra sexualidad. Voy a empezar definiendo un poquito lo que son las emociones. Pues son unas respuestas neuropsicofisiológicas y subjetivas ante una situación, ya sea interna, es decir, de nuestro propio cuerpo, o externa, que nos viene de fuera, y que provocan un cambio en nuestro estado de ánimo para prepararnos hacia la acción. Estas emociones se activan de diferentes formas en cada persona, dependiendo de nuestras vivencias, de nuestra socialización, de nuestra cultura, de nuestra edad, de nuestras experiencias, de nuestros valores, es decir, pues dependiendo un poco de la socialización de la persona y la vivencia interna de cada una. Y actúan como una señal, tanto para nosotras mismas, porque somos las que lo experimentamos, como para el resto, es decir, las emociones producen la comunicación. Yo a través de la emoción de cada persona puedo saber cómo se siente. Bueno, podemos interpretar cómo se siente. Las emociones nos ayudan a decidir cómo actuar frente a diversas situaciones, ¿no? Para mí las emociones nos ayudan a aprender
y es el aprendizaje de nuestra vida, ¿no? Bueno, según varios estudios y varios autores, hay como un poco ahí de debate, ¿no? Pero me he centrado en las 6 emociones básicas, que las 6 emociones básicas son universales porque tienen unos rasgos físicos que somos todo el mundo capaces de identificar, ¿no? Entonces, son tristeza, enfado, alegría, miedo, sorpresa y asco, ¿vale? La tristeza, ¿cuándo la sentimos? Pues cuando perdemos algo valioso para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, yo puedo perder algo mío, puedo hacer un duelo conmigo misma en una etapa de mi vida, puedo perder a un ser querido, puedo perder una persona, vive su emoción desde su experiencia propia, ¿no? Como acabamos de ver. ¿Cuál es su función? Pues ayudarnos a superar esa pérdida y motivarnos para una reintegración personal. Es decir, conectamos con la parte más profunda de nuestro ser y volvemos a reintegrarnos para vivir otras emociones, ¿no? El enfado lo sentimos cuando vulneran nuestros derechos y la función del enfado es una fuente de energía para poner límites y nos prepara para la acción. El enfado normalmente es acción pura y dura. La alegría viene cuando algo nos resulta agradable y nos aporta bienestar y su función es volver a repetir esa emoción, ¿no? O sea, es como nos prepara para volver a sentir eso que nos produce bienestar. El miedo lo sentimos cuando percibimos una situación peligrosa. Nos avisa de que no tenemos recursos en ese momento para abordar lo que está sucediendo. La sorpresa es una emoción neutra que nos da paso a otra emoción, o sea, avisándonos para adaptarnos a la nueva situación. Y el asco es una emoción que nos avisa ante aquello que nos puede dañar nuestra salud, ya sea física o emocional. Su función es provocarnos rechazo y ayudarnos a cuidarnos para conservar nuestro bienestar. Por eso, ninguna emoción es negativa, ¿no? Y todas son adaptativas para nuestro bienestar. Nos vende mucho el positivismo tóxico o cuando acompañamos a una persona en su emoción, intentar cambiarla de emoción, pero al final como lo mejor para vivir las emociones es aceptarlas, sentirlas y ver qué nos están aportando, ¿no? Hay que escuchar la emoción. Yo tenía una profe que siempre decía que la emoción es como la lucecita del coche, que si no le hacemos caso, al final como que se estropea, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí. Entonces, cuando no la dejamos de lado y dejamos de vivirla, pues al final el coche nos está avisando de algo, ¿no? Entonces es importante conocer, ponerle nombre a la emoción y ver dónde la sentimos en nuestro cuerpo, aceptarla y canalizarla, ¿no? Y expresarla. De ahí, de las emociones, pues bueno, está la ruedita de las emociones, ¿no? Que también es importante tener un lenguaje emocional, ¿no? Al final, durante nuestra vida, no hemos recibido ningún tipo de educación emocional y nos relacionamos entre el bien, estoy mal, pero bueno, no tenemos ese lenguaje emocional que al final, yo siempre digo que el estar bien y estar mal, bueno, ¿por qué estamos mal cuando estamos tristes? ¿O por qué estamos mal cuando estamos con ansiedad? Pues es que a lo mejor es la emoción que tengo que vivir en ese momento y lo que me produce bienestar en ese momento, ¿no? Bienestar entre comillas, es como tengo que procesar y tengo que aceptar esa emoción. Pues bueno, esta ruedita era un poco para ver el lenguaje emocional que podemos adquirir. Y aquí iba con lo que es la sexualidad, ¿no? Que creo que todas las que estamos aquí tenemos presente esta definición porque la hemos visto muchas veces. Entonces, para hilar las emociones con la sexualidad, sí que me gusta esta definición y os la leo, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de nuestra vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia, se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Está influida por
por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Bueno, un poco poner esta definición era para ver la amplitud de la sexualidad y cómo influye en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, así como ejercicio que podemos hacer, es un poco ver desde qué emoción vivimos nuestra sexualidad, ¿no? No sé si tenéis papel y boli o si, bueno, si queréis debatirlo entre nosotras, ¿no? Pero sí que he puesto como un cuadrito con las 6 emociones básicas y al lado, pues, áreas de la sexualidad, ¿no? Entonces, ver un poco, descubrir desde nuestro autoconocimiento desde qué emoción vivo mi sexualidad, ¿no? Pues, por ejemplo, vivo mis fantasías desde el miedo porque en determinado momento me dijeron que eso no era lo normal. O vivo la relación con mi cuerpo desde el asco, o vivo la relación con mi cuerpo desde la alegría, vivo la masturbación desde el miedo, ¿no? Pues un poco ver desde todas las áreas de mi sexualidad, desde qué emoción la estamos viviendo. Entonces, os propongo, si os apetece, coger un papelito y conocer un poquito desde qué emoción vivimos nuestras áreas de la sexualidad para después compartirlas si nos apetece, ¿vale? Dejo como 5 minutitos para pensarlo, para conocernos y ahora, si queréis, lo compartimos entre todas. Bueno, no sé si lo tenéis un poquito esquematizado, es un poco para ver también y autoconocernos y bueno, ser conscientes también desde dónde actuamos, ¿no? Y no sé si alguna de vosotras le apetece compartir, ya sea suyo o ya sea porque en determinado momento, desde mi identidad, mi orientación del deseo o la relación con mi cuerpo, podemos tener miedos o podemos actuar desde la tristeza o podemos actuar desde la sorpresa. No sé si alguna de vosotras os apetece compartirlo. Puedo empezar, si queréis. Gracias. No sé si se me oye bien, es que me he puesto los cascos, ¿está bien? Se oye, se oye. Ah, vale, genial. Pues es que me he dado cuenta de que al final es como muy específico, ¿no? Y muy restrictivo solo decidir 6 casillas. Y cada vez que estaba viendo cosas como identidad, deseos, siempre tenía que elegir al menos 2 para decir, vale, pues mi identidad me genera alegría porque ya he llegado a un momento en el cual eh, estoy muy reafirmada en cómo me siento, en cómo me defino, ¿no? Y al mismo tiempo me genera sorpresa, por ejemplo, porque no pensaba llegar a este punto o me sorprendo a mí misma teniendo en cuenta hasta dónde he llegado en mi reflexión, por ejemplo. Y esto me ha pasado con varias cosas, por ejemplo, el deseo creo que lo vivo a veces un poco desde el miedo y la alegría también, eh, las prácticas sexuales desde la alegría y la sorpresa, entonces he visto que hay como varios puntos que se mezclan emociones y bueno, obviamente pues eso me da lugar a emociones más complejas, ¿no? Que era como el círculo que habías puesto antes. Uh-huh. Oh, muchas gracias. Sí, obviamente nos sentimos una emoción y no podemos encasillar, además como que van cambiando, van fluctuando nuestra sexualidad también, ¿no? Entonces al final es, bueno, pues vivirla en la emoción de ese momento, ¿no? Pero también o sea, esto viene porque para ser conscientes un poco desde que no todas las personas vivimos desde la alegría, por ejemplo, una relación sexual, ¿no? Entonces, bueno, vernos también y ver qué siente nuestro cuerpo y por qué está pasándome esto y también aceptar esa emoción y saber vivirla desde ahí, ¿no? No sé si alguna compi más quiere compartir. Yo, por ejemplo, yo no he puesto todas esas definiciones, bueno, estos conceptos en una emoción, pero pienso que mi sexualidad empezó como un miedo y pasó a una sorpresa porque empecé a descubrirme y dentro de este proceso ha habido una tristeza, un enfado o un asco y ahora pues todavía estoy en camino
depende de qué conceptos, pero creo que muchos de ellos todavía, ya estoy en una alegría y he encontrado la alegría y todo, pero depende qué, pues todavía estoy en este proceso donde a veces todavía me encuentro con sorpresas, algún miedo, depende que también alguna alegría, pero todo eso, un camino que estoy pasando. Muchas gracias. Gracias por compartir. Bueno, no sé si a alguna personita más le apetece compartir algo. Y Hay una lanzo una chica, perdona, hay una chica que ha hablado por el chat, que Fátima dice que no, que se disculpa, que no pueda poner el vídeo. Vale. Sí, pues yo quería decir que igual al empezar a hacerlo es de, jolín, es que pondría casi todas en casi todas las cajitas. Y sobre todo, pues la de vínculos ha sido la que me ha salido en todas. Bueno, eso. Muchas gracias, Sara. Sí, bueno, al final esto es un proceso, ¿no? También de pues, ir viendo qué sensaciones tenemos, ¿no? O sea, que esto al final es como muy global y obviamente nuestra identidad, pues desde hace no sé cuántos años, pues cambia mucho desde las emociones, ¿no? Pero bueno, que también es un ejercicio para que tengamos y para ver desde las emociones más que se experimentan en el cuerpo, pues también verlas y aceptarlas, ¿no? Y en ese momento vale, ¿qué información me está dando esta emoción, ¿no? Y os lanzo una pregunta que es, ¿por qué creemos, por ejemplo, para mí, creo que nos han educado en el miedo en la sexualidad, ¿no? Entonces lanzo la pregunta de si vosotras también, habéis sentido ese miedo en algún momento y qué herramientas habéis utilizado, ¿no? Para como superar esos miedos. Sí, yo creo que al final es que la carencia de educación sexual nos hace vivirla con, o sea, por un lado la carencia de educación sexual y por otro lado el tema de la religión, ¿no? Que ha estado bastante presente, incluso aunque tú no te eduques en ninguna religión, pero como que queda ahí esa esencia que nos la transmiten desde que somos peques. Y se me ha olvidado qué más iba a decir. Perdona, Vane, ¿cuál era la pregunta? Como qué herramientas hemos adquirido a lo Vale, largo sí, perdón. de nuestra educación. Sí, es verdad, ya me ha venido, perdona. Bueno, a mí me ha servido bastante, por un lado, compartir un poco mis experiencias con otras personas, ¿no? Sobre todo con mis amigas, y en los últimos años el leer. Para mí es una herramienta fundamental saber leer, mm, ya no solo libros, sino artículos, pero bueno, sí, sobre todo libros, ¿no? Que nos ayudan un poco a encontrarnos con nosotras mismas, a reconectar y a cambiar la perspectiva que tenemos. Al final ese conocimiento, ¿no? O sea, por parte de ya sea libros, ya sea personas y poder hablar sobre ello, ¿no? Sí, para mí ha sido también en base a experimentar, o sea, como experimentando y tropezándome y despertando y hablando, ¿no? Sobre eso, hablando mucho sobre eso. Total, totalmente. No sé si alguien más. Yo creo que justo es como una combinación entre lo que estaba diciendo Patricia y lo que estaba diciendo Ana, que al final de ir probando cosas e ir encontrando gente con más afinidades a cosas que yo quizás no sabía que me gustaban o que eran las que me hacían, me traían más bienestar. Pues eso, fue como ensayo y error, hablar mucho, ir construyendo una idea, ir viendo qué es lo que más me gustaba, saber que esta cosa tampoco tiene por qué ser fija, ¿no? De saber que puedo seguir evolucionando y puedo seguir
cambiando de gustos y de ideas, y al final es eso lo que ahora, cuando siento que algo me da un poquito de miedo, es como, bueno, mira, vamos a probarlo, total, no lo vas a hacer mal tampoco, siempre que estés siendo responsable, ¿no?, con lo que haces y consciente, el resto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir, si no, sigo con la presentación. Vale. Autoconocimiento sexual. Bueno, un poco, es cierto que hablamos mucho del autoconocimiento a nivel corporal, bueno, mucho, entre comillas, se está empezando a hablar del autoconocimiento sexual, pero sí que es cierto que muchas veces como que nos falta también esa parte emocional, ¿no? Al final, bueno, creo que la educación emocional ha estado invisibilizada durante mucho tiempo, ahora se empieza a hablar de ella, pero como que tenemos muchas carencias en esa parte emocional porque nunca nos han educado, o nunca nos han dicho, nunca nos han aceptado o nunca nos han acompañado en nuestra emoción, ¿no? Bueno, como definición es la información que tengo sobre mí y es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia emocional y por ende la sexual, ¿no? Cuando nos conocemos somos capaces de identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos y cómo influyen en nuestros sentimientos, cómo se expresan en nuestro cuerpo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras necesidades y hacia dónde van dirigidas, ¿no? Yo estas preguntas, cuando doy talleres en INSTIS, se las pregunto mucho a la chavalada con la que trabajo, ¿no? El qué necesito, qué quiero, qué me gusta, qué pensamientos tengo sobre esto, qué sentimientos, qué es lo que me da placer, ¿no? Y me encuentro con una realidad en la que es como que dejamos toda la responsabilidad en la otra persona y no nos conocemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar si estas preguntas, creo que nosotras al final, pues como que sí, pero si nos las hacemos o si nos las hacíamos en la adolescencia, ¿no? O cómo hemos vivido nuestra sexualidad en la adolescencia, si nos hemos hecho estas preguntas o no. Yo la verdad que... Ay, perdón, no sé si va a hablar alguien. No. Yo por mi parte la verdad que no, para nada o sea, ahora en los últimos años y en los últimos años sí que he tenido estas preguntas más presentes, pero en mi adolescencia para nada, no, o sea, como súper invisibilizado, ¿no? Ni se me pasaba por la mente. Y también es lo que hablamos muchas veces, bueno, cuando estamos ahí en clase, el tema de qué es lo que me gusta, que es que incluso a día de hoy a lo mejor estás en una práctica y que es que no lo sabes si te gusta o no, ¿no? Y es Total. wow, es complicado saber si esto me gusta o no me está gustando, ¿no? Que nos cuesta un montón escuchar a nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Pues yo me estoy dando cuenta de que en la adolescencia o cuando era más jovencita, no, o sea, igual sí me hacía estas preguntas, pero no ponía, no materializaba o no accionaba. Por ejemplo, si me encontraba en alguna práctica que igual no me estaba gustando tanto, concluía y después ya me hacía el esfuerzo por estar bien. ¿Sabes lo que te digo? Más que a lo mejor decir, pues esto no lo quiero. Pues en vez de decir eso, pues es de, bueno, hago lo que sea y luego yo hago mi trabajo para recolocarme otra vez, cosa que hoy en día pues no me pasa. O sea que hoy en día sí que es de, pues esto sí, esto no, cuando lo sé, vamos, cuando estoy segura, ¿no? Claro. Pero cuando era más jovencita no. Es como que daba por hecho que las cosas eran como eran y después ya me encargaba yo de mí misma, pero a posteriori. Eso. A mí me da mucha rabia, ¿no? Que al final como que nos tenemos que meter en el mundo, nos tenemos que formar o nos tenemos que, pues bueno, relacionarnos con personas que vivan la sexualidad de otra manera, ¿no? Para conocer estas cosas, ¿no? Para aprender desde nuestra emoción, para saber qué emociones nos produce, qué sentimientos, qué límites tengo, ¿no? O sea, qué partes valoro, qué es lo que me gusta, que bueno, yo creo que al final esto es un aprendizaje continuo durante toda nuestra vida, ¿no? Pero, ojo, que en la adolescencia, que es una etapa donde estoy descubriéndome, que nadie me enseñe a que me tenga que hacer estas preguntas, ¿no? Para vivir mi sexualidad de una forma plena.
y libre y segura, y, ¿no? que creo que son importantes. Sí, a mí me da la sensación de que en realidad como desde la primera infancia no se nos acompaña, ¿no? Validando Total. nuestras emociones, legitimando lo que está pasando dentro, ¿no? Sino que Ujú. rápidamente eso nos hace salir de ahí o se nos dan mensajes como corta eso y ponte a otra, ¿no? Pues claro, que es que llegamos a la adolescencia con un paquete ya que está defectuoso un poco, ¿no? Y desde ahí, porque yo, por ejemplo, me resuena lo que han dicho las compañeras. O sea, yo de pronto sí que había cosas que notaba que no y otras que sí, pero no legitimaba esa voz interna, ¿no? Entonces, Ujú. pues menuda cagada, ¿no? Hasta que no me he hecho no sé cuántos talleres y no sé cuántos cursos y másteres y movidas, pues, Total. pues eso no ha pasado, ¿no? O sea, que ya ves. Totalmente. Jo, muchas gracias por vuestras aportaciones. Vale, pues voy a seguir. Bueno, el autoconocimiento sexual implica liberarnos de nuestras autoimposiciones, de cualquier esquema aprendido y de descubrir nuestra capacidad de sentir placer, ¿no? Al final, cuanto más nos conocemos, obviamente para mí hay una parte importante que es el entorno, ¿no? Pero si yo hago el ejercicio de conocerme, ¿no? Pues al final voy a disfrutar más de lo que me gusta, de lo que siento, de cómo me relaciono, ¿no? Vale. La autoestima sexual, bueno, al final la autoestima es la evaluación afectiva que hago de mis comportamientos, de mis sentimientos, de mi forma de actuar en el entorno y conmigo misma, pero influye en muchas cosas, ¿no? Es cierto que yo esto lo hablo mucho con las adolescentes, ¿no? En plan de, porque es que a mí no me importa eso. Bueno, pues hay una parte que obviamente ojalá no nos importara la opinión de los demás, pero está ahí, ¿no? Y al final nos influye lo que nos han dicho durante toda nuestra etapa vital, ¿no? Entonces, he hecho un pequeño resumen de lo que nos puede influir. Obviamente nos influye todo el entorno y toda la socialización que tenemos, ¿no? Pero bueno, o sea, un pequeño resumen de lo que puede influir en nuestra autoestima, ¿no? Por un lado, las creencias que bueno, al final las creencias que tenemos son bastante difíciles de desaprender, ¿no? Influyen mucho en nuestro comportamiento y en nuestra autoestima. Las distorsiones cognitivas, que ahora las veremos, los valores que tenemos y en los que nos han educado y cómo actuamos con nosotras mismas. Si tenemos una autocrítica, pues bueno, en la que nos criticamos todo el rato y no tenemos autocompasión con nosotras mismas, o si tenemos autocompasión con nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, la imagen del yo ideal y yo real al final es los estereotipos que nos han marcado desde que nacemos y cómo nos han dicho que nos tenemos que comportar, y el yo real es cómo quiero ser, ¿no? Cuanto menos distancia haya entre estas dos esferas, pues un autoconcepto más sano podemos tener, ¿vale? Esta distancia, como he dicho, se basa mucho en todas las creencias y todos los valores que nos han transmitido desde muy pequeños. Y bueno, desde aquí también un poco quería ver, bueno, ¿qué opináis sobre las creencias que tenemos sobre la sexualidad que nos han dicho durante toda nuestra vida, ¿no? ¿Creéis que estas creencias son limitantes o son potenciadoras? O sea, cada persona obviamente tiene unas creencias diferentes, pero así en general sí que me contarais un poco qué creencias os han transmitido desde peques sobre la sexualidad. Perdón, es que estaba pensando que esta pregunta me hacía mucha gracia por lo de limitantes y potenciadoras, porque a veces me da la sensación de que ni siquiera han sido limitantes, que a veces también eran bloqueantes o que incluso a veces hasta nos echaban para atrás, ¿no? De decir, hacia la sexualidad no tienes que andar, vete hacia el otro lado, ¿no? Total. Entonces era eso, me hacían gracia estas palabras, porque creo que se ve muy poco de potencial y de disfrutar y de crecer y de compartir. Totalmente. O sea, al final la sexualidad, aparte de ser un tema tabú, ¿no? Que al final es como directamente invisibilizado,
cuando te acercas o preguntas o tienes alguna duda, estas creencias son súper limitantes y además como muy ligadas al miedo, ¿no? De no hagas esto, ten cuidado, cómo nos podemos sentir desde esas creencias en nuestra autoestima, ¿no? O sea, no sé, el resto, a mí me gusta mucho escuchar, ¿no? O sea, y al final como que ahora escucho a más personas que han tenido una vivencia de la sexualidad diferente, ¿no? Con familias que les han dado unas creencias totalmente diferentes, que les han dado esa autonomía, esa búsqueda del placer, ¿no? Yo en mi caso, bueno, o sea, al final como que muy restrictivo todo, ¿no? O sea, la sexualidad que he tenido en mi socialización, desde el cole, desde las amistades y desde tal, como que ha sido muy limitante y desde el miedo. Entonces, bueno, un poco compartir nuestras experiencias, cómo han sido. Sí, yo un poco como tú, Anne, que ha sido, bueno, en mi caso, en mi familia no ha sido limitante, pero bueno, que tampoco se hablaba mucho y al final en todos los entornos era más de lo mismo, ¿no? En el cole o con las amigas, pues bueno, nunca se ha hablado mucho de esto. Uh-huh. Pero sí que es cierto que hay entornos que son mucho más hostiles, ¿no? Si te has criado en una familia con un tipo de creencias como muy convencionales, pues puede ser esto bastante turbio. Total. Y así como a nivel general, ¿no? O sea, no desde cada una desde su experiencia, sino como a nivel general, ¿qué creencias tenemos sobre la sexualidad? Mira, por un lado diría que la gente cree que sabe mucho porque, bueno, supongo que ahora a vosotras también os pasará, ¿no? Que todo el mundo sabe sobre sexualidad. Una vez me dijo un señor, bueno, es que a mí no me va a enseñar nadie a hacer hijos. Y bueno, no, claro, pero es una gran confusión, ¿no? La que tenemos de sexualidad y reproducción. Quiero decir que no, sí está dentro, pero no solo es eso. Entonces parece como que todo el mundo sabe. Creo que además nos engañamos un montón, porque si tú lo hablas con la gente, a todo el mundo le va súper bien con su sexualidad, con sus prácticas sexuales, no tenemos problemas por ningún lado, pero luego lo cierto es que para nada, ¿no? Que esto no es así. Entonces creo que hay bastante desinformación o mala información y a día de hoy también con las redes sociales pasa un poco lo mismo. Que escuchas y lees cada cosa que telita. Y puede que incluso de profesionales. Sí, o sea, bueno, yo al final con las redes sociales creo que tienen su parte positiva, obviamente, ¿no? Y creo que hay mucha más información y creo que hay personas que al final pues dan esa educación sexual que a lo mejor en nuestra época no hemos recibido, ¿no? Porque no había otra cosa y estaba muy invisibilizado, pero es cierto que también te puedes encontrar la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues el saber buscar, como siempre. ¿Y el resto, qué opináis sobre las creencias que tenemos sobre la sexualidad? A mí con la conversación que estabais teniendo como que me apetecía aportar que al final creo que justamente lo guay es entender que se pueden crear dinámicas como esta que sean de reflexión y de pensamiento crítico, porque es lo que pasa, que normalmente no nos educan en esto, simplemente es como, bueno, tú recibes, te tragas esta información y luego la escupes y ya está, cuando en realidad lo guay podría ser esto, contrastar información, yo digo esto, tú dices lo otro, aportamos, sumamos, esto quizás no nos sirva, ¿no? Y es eso, al final lo que falta es como más pensamiento crítico y entonces así pues tendríamos las herramientas para enfrentarnos a X información y decir, vale, esto puede que me sirva y esto puede que no. Uh-huh. Totalmente. Y sobre todo ser conscientes, ¿no? Yo al final creo que es lo fundamental, el ser consciente de lo que hay, ser consciente de la información que tenemos y de ahí decidir lo que yo quiero, ¿no? Bueno, otra parte de lo que influye en la autoestima sexual son los valores. Bueno, pues en la sociedad en la que vivimos al final los valores están un poco distorsionados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si nos educan en valores machistas, en valores
homófobos, en valores transfobos, en valores de situaciones de jerarquía de poder, pues al final también influye mucho en cómo me puedo sentir yo a nivel personal, a nivel emocional y a nivel sexual, ¿no? Otra parte es la autocrítica, ¿no? O sea, al final se divide un poco en la crítica interior y en la guía interior, ¿no? La crítica interior al final es como la que es tajante con nosotras mismas y no nos permite equivocarnos o descubrir, o sea, como que está muy centrada en la crítica sin más y en la autocompasión, ¿no? Y la guía, pues bueno, al final desde el conocimiento de nuestras emociones, desde el conocimiento de cómo nos sentimos y qué nos va gustando, qué nos apetece, cómo nos relacionamos, pues bueno, va un poco ligada ahí al ver qué nos está ocurriendo y aprender de ello, ¿no? Y entre las distorsiones cognitivas he señalado mucho como la generalización y el debeísmo, ¿no? El tener que, al final, bueno, creo que en algún debate sí que se ha producido, ¿no? También esta sensación de tengo que ser súper abierta, tengo que tener una relación X, ¿no? Entonces también, a pesar de que tengamos todo este conocimiento, también cómo lo aceptamos y cómo lo vamos viendo con nosotras mismas, ¿no? No sé si en estas distorsiones cognitivas, si os habéis sentido identificadas, o si os ha pasado el cómo recibimos nuestra propia crítica, ¿no? del tener que hacer cosas, ¿no? Cada vez que vamos ampliando conocimiento. A mí me ha pasado mucho a lo largo de toda la vida. De hecho, lo de autocrítica, la guía interior, antes no sabía cómo expresar qué herramientas habíamos usado para, ¿cómo era la pregunta? De una pantalla antes o dos, como que las preguntas que nos hacíamos en la adolescencia, o sea, bueno. Sí, como qué herramientas he adquirido para combatir, como Sí. para pasar esos miedos, ¿no? Claro, ahora que veo lo de guía interior, pues bueno, es volver un poco atrás, pero bueno, como que me ha resonado bastante. Y, pues mira, qué interesante. Y luego, como siempre he sido y soy una persona muy curiosa y muy rebelde antes, sobre todo, pues entonces me pasaba todo el rato esto de yo tengo que ser ahora lo más esto y ahora no, ahora tengo que ser lo más lo otro. Y así muy cansada, cansa mucho. Total. Muchas gracias, Sara, por compartirlo. Yo sí que es verdad que también he tenido como ese sentimiento, ¿no? Desde al final de, vale, pues lo reivindico todo, ¿no? Y me paso al otro extremo, pero tampoco me estoy sintiendo a gusto. Entonces, pues eso, al final volvemos a la aceptación de la emoción, ¿vale? ¿Desde dónde quiero estar, ¿no? O sea, y sabiendo esto, ¿qué es lo que me apetece? ¿No? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué es lo que me da placer? Pues es que a lo mejor me voy a lo más tradicional del mundo y no pasa nada porque soy consciente y lo estoy eligiendo, ¿no? Y bueno, un poco al final, lo que estábamos viendo un poco antes, el ser consciente desde el yo real, ¿no? Desde elegir lo que yo quiero, lo que me apetece, lo que me gusta, desde qué emoción lo estoy sintiendo, aceptar esa emoción, ¿no? Como mi yo real, aceptarme como soy y la diferencia entre lo que me venden que tengo que ser, ¿no? Al final eso es como construir mi identidad y vivirlo de una manera lo más beneficiosa para mí posible, ¿no? Lo más libre, ¿no? Quitándome esos estereotipos, quitándome esos introyectos, pues bueno, un poco disfrutando de lo que soy. Que obviamente yo siempre voy a la educación y siempre digo que es muy difícil con una sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, creo que es la sociedad la que tiene que evolucionar y no la persona de ser encargada y responsable de esto, ¿no? Nos tiene que ayudar a esto, pero bueno, al final este trabajo también es como muy beneficioso para nosotras. No sé si queréis comentar algo, preguntar algo, que debatamos sobre algo que se haya visto. Yo nada, quería decir que esto justo que acabas de decir, lo último, es que yo lo he conseguido con 40 años, o sea, ¿no? Sí. No sé. Podría decir Sí, hoy en sí. día que he conseguido un poco eso y eso, que tengo 40 tacos. Bueno, eso. Total. Y que hay gente con más años que no está ni en la mitad de ese camino, o sea, que bueno, que yo creo que cuando llegue, pues bienvenido, ¿no?
Totalmente, y aceptarnos los ritmos también, ¿no? O sea, que bueno, pues a cada persona le llega su momento, en este momento me puedo autoconocer y puedo ver lo que me gusta, es que a lo mejor en otras circunstancias de mi vida, pues no he podido permitírmelo, ¿no? También ser conscientes de esa parte. O bueno, si llega el momento, pues genial, y a disfrutarlo. Bueno, pues voy a terminar la presentación con unas ideitas, ¿no? de cómo podemos vivir esas emociones, ¿no? Un poco la escucha, ¿no? Al final, pues vivimos en un mundo súper productivo donde no nos damos permiso para escuchar nuestras emociones porque tenemos que hacer 8000 cosas más, ¿no? Entonces, escuchar esa emoción, ponerle nombre es importante, ¿no? O sea, el cómo me estoy sintiendo. Ponerle nombre al final nos ayuda también a ver qué es lo que necesito. Reconocer esa emoción, ver qué nos afecta a nivel corporal, a nivel emocional, cómo quiero actuar ante esto, ¿no? Y aceptarla, sobre todo eso, ¿no? No intentar cambiar de emoción. Lo que hablaba un poco antes, ¿no? Nos han vendido que hay que estar siempre felices y no, pues bueno, al final en mi tristeza, en mi enfado, estoy bien conmigo misma, estoy expresándolo y estoy aceptándolo en mi cuerpo, ¿no? De esa emoción preguntarme qué es lo que necesito y qué información me está aportando esa emoción, porque al final son adaptativas, entonces vamos a ir a la acción con ellas y escuchándolas como vamos a proceder mejor, ¿no? Dar espacio y tiempo a esas emociones que estoy sintiendo, ¿no? Muchas veces es como rápido vale, sí, la he identificado, pero no la voy a dar espacio. Pues bueno, darle espacio, conocerte, estar como con esa emoción y aceptarla. Valorar mi emoción, ¿no? Tendemos mucho también ahora mismo a la invalidación emocional, al estás exagerando, no, eso no ha pasado, no, es que es tu movida mental, ¿no? Entonces, validar las emociones, tanto mías como del resto, ¿no? El escucharlas, el empatizar con esa emoción, ¿no? El darles ese valor y que me aporten esa información para ver qué necesito. Y ahí deshacerme de los estereotipos marcados para poder expresarla, ¿no? Ser conscientes de que yo puedo expresar la emoción que estoy sintiendo. Y bueno, pues como última frase, que ninguna emoción es negativa y todas ellas son adaptativas y nos sirven para seguir creciendo y conociéndonos. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo sigo escuchando a profesionales de la educación emocional, de la psicología, que siguen existiendo emociones negativas y positivas, cuando, bueno, cada una de ellas, pues tiene su función y además que es bueno sentirla, ¿no? Y con esto se termina mi tertulia. Agradezco mucho vuestras aportaciones, me ha encantado escucharos y bueno, es cortito, en realidad ha sido como, para mí es un tema como súper amplio y del que podemos hablar durante horas y horas, pero bueno, un poco centralizarlo y agradeceros todas vuestras aportaciones. Y voy a dejar de compartir pantalla. Pues, Vane, a mí me ha gustado mucho y quería preguntarte si conoces el libro este que se llama Emocionario. Sí, me encanta. Sí. Sí, de hecho a mí me hace mucha ilusión. Yo normalmente trabajo con adolescencia, pero últimamente hemos ido a coles a dar sesiones y mola un montón porque ves que se está trabajando la educación emocional con los más pequeños, ¿no? Te vienen ahí con sus colores, con sus libretitas de emociones, con tal, y es como, ay, por lo menos un avance, ¿no? Me gusta mucho. Oh, muchas gracias, Sara. Bueno, y para terminar, si queréis expresar cómo os sentís ahora mismo, ¿no? Y hacemos una valoración de la emoción, si ha cambiado, si no. Yo quiero darte las gracias porque me ha gustado también mucho la presentación, ¿vale? Muy dinámica, muy sencillita, muy directa. Has tocado temas que me parecen cruciales, súper importantes, que yo trabajo en muchísimos aspectos, ¿vale? Desde la terapia, la educación, en todos los aspectos, pero en la terapia me ha llamado mucho la atención cuando has hablado el tema del el yo real y el yo fantaseado, ¿no? Y es súper importante ver cómo en terapia sexual, si no consigues acercar esos dos elementos a través de las emociones,
ya puedes estar trabajando ahí toda la vida porque no vas a conseguir nada de nada, ¿no? Y en muchos casos hay una diferencia enorme y la diferencia son los deberías, que también los han marcado mucho ahí, ¿no? Por lo menos en la sexualidad masculina, digamos, dentro de la que yo me he sido educado, los deberías son un ariete con lo que se va derribando todos los problemas, todas las inseguridades y todas las emociones y o sea, todo, ¿vale? Coges un debería y empujas con él y ya está. Como eres un tío, pues funciona. Total. Es jodido. Así que muchas gracias por el trabajo, por el tiempo y el esfuerzo dedicado y por tocar esos temas. Muchas gracias, Roberto. Yo también quería agradecer que me ha resultado muy dinámico y muy guay porque, pues eso, pensaba que iba a ser pues charla y ya está y al final pues he estado reflexionando un poco también tanto sobre mis emociones como lo que ha ido surgiendo, ¿no?, con las compañeras y justamente pues estoy también organizando unos talleres de aquí a unas semanas y he sacado algunas ideas que me has dado, así que gracias por inspirarme también. Muchas gracias. De hecho, al principio, bueno, a mí me gusta, o sea, como vivir más desde la emoción, desde el cuerpo, no iba a hacer como una dinámica más corporal y más de sentimiento, ¿no? Pero dije, bueno, no conozco al grupo, no sé quién va a venir, no sé si vamos a entrar en la emoción, entonces he hecho ahí como una especie de parte práctica teórica a ver cómo salía. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, ha sido un gustito y te puedo decir que yo estoy más relajada porque como hemos estado hablando aquí como así de amigues, así tan a gusto y bueno, y hablando de lo que hay, ¿no? Pues nada, me ha ayudado también, ¿eh? Para ahora coger yo el testigo. Así que gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Os recuerdo que he puesto ahí en el chat el enlace, ¿vale? Para dejar un poco feedback a Vanessa, las que queráis. Bueno, yo me ausento un momentito, que voy a hacer pipí, pausa y demás cosas. Ahora vengo. Muy bien. Si nadie quiere comentar nada, yo pregunto por esa canción que tenías por ahí o algo, ¿no? Porque al final... era una canción que iba a poner porque, bueno, yo tenía una profe que me gustaba mucho, entonces antes de empezar cada clase nos ponía una canción como para conectar y estar presentes en el lugar donde estábamos, ¿no? Como al final venimos como con 1000 estímulos y prisas y demás, pero al final se me ha ido totalmente. Así que si queréis os la pongo para que conectéis con la tertulia que viene. Claro, claro. ¿Os parece? Sí, ponla. Genial. Ay, mierda, no le he dado. No le daba sonido. Ay. Ay, ay, ay. Y ahora no puedo. ¿Escucháis?
a beber cuando no bebo. Y descorcho esta botella pa' mí sola. Y aunque no me la termine, celebremos que hoy es luna llena y estoy sola. Tan sola. Sola, ay, tan sola que adoro que no haya nadie. Y si vienen los espantos con mi cara de quiero estar sola, ¿no lo ves? Tan sola que los gritos, las terrazas, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola. Sola, sola, tan sola. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié hasta saciar su sed. Inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Estoy tan bien aquí sola, este vino no se agota y tengo tanto papel. Este estado de embriaguez hasta me eriza la piel. Luna rellena las copas que hace calor otra vez. Empiezo a reírme sola y a escribir por la pared. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié hasta saciar su sed, inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Quiero brindar por mi desnudez. Me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié hasta saciar su sed, inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer. Hoy que por fin es verano y lo puedo leer. Y yo estoy sola, sola, sola. Por favor no me molesten, tengo tanto por brindar y por hacer. Muy bien. Así cerramos. Así cerramos. Muchas gracias.